Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Como siempre, qué privilegio el poder conectarnos con ustedes por este medio y poder compartir y una porción hermosa que nos habla del gozo y las delicias de ser un creyente, de ser un hijo de Dios. Pero antes de iniciar nuestra enseñanza vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado, Señor, de ser un hijo tuyo. Y también, Señor, en esta hora venimos pidiéndote que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender, Señor, el gozo y la del Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres un buen Padre que cuida de cada uno de nosotros, que tiene cuidado en cada aspecto, en cada área, en cada situación, Señor, y que siempre nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre llevas nuestra vida como la luz de la aurora en aumento hasta que el día es perfecto, y además de ello, Señor, tú tienes para nosotros planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Señor, gracias porque tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Libertador. Tú eres nuestro proveedor, nuestro sanador, el que nos restaura, nos liberta, Señor, el que nos cuida, nos guarda, nos fortalece, el que tiene cuidado de cada uno de nosotros, Padre. Gracias por ese privilegio hermoso y maravilloso de ser hijos tuyos, Señor, un privilegio inmerecido que lo hemos recibido por gracia, por medio de la fe, Señor. En esta hora, Padre bendito, venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo, que está sobre cada uno de nosotros, rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. También te pedimos, Padre bendito, que en esta hora tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, quede sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, como anunciamos que el tema del día de hoy, las delicias de ser un hijo de Dios, vamos a compartir acerca de ello en un pasaje de la Escritura que, como todos los pasajes de la Escritura, es hermoso y que contiene unas tremendas enseñanzas de bendición para nuestras vidas, y es el Salmo 16. Dice la palabra: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y quiero enfatizar esta última parte porque eso nos habla de las delicias de ser un hijo de Dios. Dice la palabra: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y recordemos, esto no es para la vida eterna, esto es para la vida hoy, no es para la vida futura, es para la vida hoy. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Entonces nuestras vidas no tienen por qué ser vidas de sufrimiento, de tristeza, de escasez, de necesidad, de vidas que andan de desierto en desierto, de problema en problema. ¿Por qué? Porque deberíamos tener
plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre, porque su presencia está con nosotros. Él ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Así que esto es para que lo vivamos, esa plenitud de gozo y esas delicias a su diestra es para que las vivamos día a día. Y el Salmo nos da las claves para poder vivir en esas delicias y en esa plenitud de gozo cada día. Y vamos a ver esas claves analizando el Salmo versículo por versículo. Lo primero que dice es: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. La primera clave para poder vivir en la plenitud de gozo y en las delicias de Dios para siempre es que creamos en Él. Es fundamental. Hay dos tipos de personas. Una creencia solamente mental, no es una creencia en el corazón. Y recordemos que la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 10, que esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyéremos en nuestro corazón y confesáremos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Pero la clave está en creer en el corazón, no en confesar con la boca, porque podemos confesar con la boca sin creer en el corazón, una creencia mental solamente. Y esa es presunción de fe, no es verdadera fe. La verdadera fe es revelada a nuestro corazón por el Espíritu Santo, que quita la venda de nuestros ojos para que nos resplandezca la verdad de la palabra de Dios, la luz del Evangelio, dice en 2 Corintios capítulo 4. Entonces, la primera clave para vivir en la plenitud de gozo del Señor y en sus delicias para siempre es creer en Él. ¿Y cómo creemos en Él? Dice la palabra: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Es creer en el señorío de Cristo, no solamente creer en Dios, sino creer en el señorío de Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios enviado por Él para que usted y yo tengamos perdón de pecados y seamos salvos, pero también para que Él sea el Señor de nuestras vidas. Recordemos lo que acabamos de mencionar en Romanos 10, versículos del 8 al 10, que la salvación viene por creer en el corazón en el señorío de Cristo, no solamente por creer que Él es nuestro Salvador, sino creer que Él es nuestro Señor, y que creer que Él es nuestro Señor significa rendir nuestras vidas a la obediencia a Cristo, a una obediencia cada día gradual, cada día creciente, cada día más perfecta al señorío de Cristo, a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. Entonces, el señorío de Cristo es la manifestación de que confiamos en el Señor, de que creemos en Dios, es que hemos recibido o reconocido el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y aquí hay algo importante también que debemos notar y considerar. Dice: no hay para mí bien fuera de ti. Eso significa que no solamente necesitamos creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sino que eso se manifiesta en nuestra vida práctica cuando le damos al Señor Jesucristo todo el control de nuestras vidas, cuando Él es todo en nuestras vidas, cuando nuestras vidas están completamente rendidas a Él. Recordemos lo que dice Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y que esto significa que el Señor sea nuestro todo, ya no vivir para nosotros, ya no vivir para lo terrenal, sino que es vivir con nuestra mirada puesta en Él, no en lo temporal, sino en lo eterno. Recordemos que esto es temporal, esto es de corta duración comparado con la eternidad, que es eterna, y es nuestras vidas aquí en lo terrenal
si verdaderamente creemos en el Señor Jesucristo y creemos en Dios, nuestras vidas en lo terrenal deben estar enfocadas hacia la eternidad. Aquí en la tierra necesitamos ser, como dice la palabra, extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Porque esta no es nuestra morada permanente. Aquí solo estamos de paso, aquí solo estamos durante un corto periodo de tiempo mientras cumplimos el propósito del Señor para nuestras vidas acá en la tierra, y después nos iremos ya a nuestra casa definitiva en las moradas eternas. Lo siguiente que nos dice en el versículo 3 y 4, en el versículo 3, el Salmo 16, es algo hermoso, algo que nos debería conmover y llenar nuestro corazón. Dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Miren, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, el Padre descendió junto con el Espíritu Santo, y el Padre manifestó algo que era sumamente importante para el inicio del ministerio y de la vida ministerial de Jesús. Y lo que el Señor dijo es: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Pero este pasaje nos está diciendo que usted y yo también somos sus hijos amados, en quien Él tiene su complacencia. Él se complace en cada uno de nosotros. Es cierto que cometemos errores, es cierto que pecamos, es cierto que tomamos malas decisiones, es cierto que nos caemos, nos levantamos, fracasamos, nos volvemos a levantar. Es cierto que nuestra vida no es perfecta, pero no por ello el Señor deja de complacerse en cada uno de nosotros. Es cierto que nos podrá corregir, nos podrá disciplinar, pero esa corrección y esa disciplina es por amor, para que cada día nos vaya bien. El hecho de que el Señor tenga en nosotros su complacencia significa que nos va a ir bien. Él nos está dando el respaldo para que nos vaya bien en nuestra vida, pero para ello necesitamos poner nuestros pies en la palabra de Dios, necesitamos poner nuestros pies en la voluntad de Dios. Recuérdese lo que dijo Jesús. El Padre le dice a Jesús: en ti, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Pero Jesús, la respuesta de Jesús a ello es: yo no vine para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que me envió. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. De la misma manera, nuestra respuesta a esa complacencia del Señor para con nosotros, que significa que el Señor se deleita en nosotros. Dice un pasaje que somos como la niña de sus ojos, que para Él somos hermosos, que somos de hermoso aspecto, que a Él anhela escuchar nuestra voz, que Él es para nosotros como un padre, y nosotros somos para Él como un bebé de brazos, que Él lo sostiene en sus brazos, etcétera. Hay tantas cosas que en la palabra de Dios que nos manifiestan cuánto nos ama Él. Pero la respuesta a esa complacencia, a ese amor del Señor, debería en nosotros ser el caminar en la voluntad de Dios todo el tiempo. Usted me puede decir: yo no lo puedo hacer todo el tiempo. Estoy de acuerdo, pero cada día deberíamos ir hacia el perfeccionamiento de ese caminar en la voluntad de Dios todo el tiempo. Al principio será difícil, porque al principio de nuestro caminar en Cristo nosotros tenemos una carne que es la que se opone a que caminemos en el Señor, pero en la medida en la que vamos caminando y avanzando en nuestra vida cristiana, vamos confiando en la dirección del Espíritu Santo y vamos conociendo la palabra de Dios, nuestra carne debe ir menguando, y en esa misma medida nuestra vida debe ir manifestando cada vez más Dios, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2, que cambiemos nuestra manera de pensar para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta
para nosotros. Entonces necesitamos responder, nuestra respuesta a esa complacencia del Señor para con nosotros, a ese amor del Señor para con nosotros, es vivir vidas santas, vivir vidas haciendo su voluntad cada día de una manera más perfecta. Y la palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pero eso no me da derecho a vivir en la imperfección. Eso debe ser una visión o una meta a alcanzar cada día de mi vida, de caminar en una mayor perfección cada vez. La complacencia del Señor debe tener como respuesta en mí el caminar en su voluntad cada día. Luego hace un contraste en el versículo número 4 y dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Y inmediatamente en el versículo 5 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Está diciendo que él no servirá a otros dioses. Y aquí es un punto, este versículo nos debe recordar un punto bien importante que nos debe también motivar a la evangelización. La palabra de Dios dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios, comenzando por el Dios yo, pero pueden ser también otros dioses ajenos. Ahora, ¿esto qué me dice? Esto me dice que si bien es cierto, el pecador es una criatura de Dios, no es un hijo de Dios, el Señor no tiene complacencia en el pecador, el Señor no ama al pecador, el Señor tiene compasión por el pecador. Hay que hacer esa distinción, porque cuando decimos que Dios ama al pecador, pareciera que estamos diciendo que Dios ama al pecador de la misma manera que ama a sus hijos, y eso no es cierto. Al pecador lo ama con un amor que se llama compasión, una forma de amor, un nivel de amor que se llama compasión. Pero a usted y a mí, el Señor nos ama con ese perfecto amor que es el amor del Padre, y es lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Que el perfecto amor, que es el amor del Padre hacia un hijo, el perfecto amor echa fuera el temor, pero ese no es el amor con el cual él puede amar al pecador. Él siente por el pecador compasión, pero no amor como el amor de un hijo. Entonces, esto nos debe llevar a la evangelización. ¿Por qué razón? Porque si el pecador no se arrepiente, si el pecador no se convierte a Cristo, el pecador va a tener un destino eterno que es el infierno, y ese es un lugar de tormentos, no es un lugar como la vida eterna con Cristo Jesús, donde no habrá más lágrimas, ni más llanto, ni más dolor, ni más pecado, ni más corrupción, ni más sufrimiento, nada de eso. Mientras que el infierno será toditito lo contrario, es un lugar de tormento, de sufrimiento, es un lugar un lugar horrible. Entonces, esto nos debería, el hecho de que nosotros experimentemos la complacencia del Señor como hijos, nos debería mover a la evangelización, para que los que no conocen al Señor también puedan experimentar esa bendición y al final la vida eterna. En el versículo 5, la palabra de Dios dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. El versículo 2, no hay para mí bien fuera de ti. Lo que está diciendo el salmista aquí es que Jehová es el todo de mi vida. Recordemos, y esto tiene que ver con lo que el Señor le dice a los levitas cuando el pueblo de Israel entra en la tierra prometida, y les dice: a los levitas no les entregaremos territorio, sino que yo seré su herencia, yo seré su porción, yo seré, en otras palabras, lo que estaba diciendo es: yo seré el que tenga cuidado completo de ellos. Y eso nos dice a nosotros, porque recordemos que nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Él es la porción de nuestra herencia, Él es el todo que nosotros necesitamos. Él no es nada más
quien está ahí para librarnos de emergencias. Él está para guiarnos, para que no tengamos emergencias. Él está para darnos salud, para darnos prosperidad, para darnos bendición, para darnos liberación, para darnos restauración. Él no es solo, como muchos lo ven, como un Dios al que hay que recurrir cuando tengo problemas. No, es un Dios al que necesito recurrir todos los días de mi vida precisamente para no tener problemas. Él es la porción de mi herencia y de mi copa, y dice: tú sustentas mi suerte, es decir, tú sustentas mi vida. Él sustenta mi vida. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, que el Señor Jesucristo es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y eso significa que sustenta mi vida. Él tiene un cuidado personal de mí. Yo necesito buscar su dirección cada día, porque buscar su dirección cada día significa buscar esa sustentación de mi vida en el bien de Él. De lo contrario, voy a tener que cosechar lo malo. La palabra de Dios, recordemos que dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces yo lo que necesito es tener en cuenta todo el tiempo que el Señor es mi todo, y si Él es mi todo, entonces recurrir a Él en todo momento de mi vida para que me guíe, para que me dirija, de tal manera que mi vida camine en plenitud de bendición. Y a eso se refiere: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Luego, en el versículo 6 dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. El que Jehová sea la porción de mi herencia y de mi copa, y que Él sustente toda mi vida, implica que yo camine en su voluntad, y caminar en su voluntad significa caminar tanto en sus mandamientos como en sus promesas. Por ello dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y eso nos recuerda lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese mi yugo es fácil, es las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Realmente hacer la voluntad de Dios no es una carga. Hacer la voluntad de Dios es exactamente o implica el mismo esfuerzo, el mismo pensamiento, la misma decisión que no hacer la voluntad de Dios, pero el resultado sí es totalmente diferente. El resultado es que no hacer la voluntad de Dios me lleva a muerte, más hacer la voluntad de Dios me lleva a vida. Recordemos lo que dice Romanos en el capítulo 8. Los que piensan en las cosas de la carne cosecharán de la carne corrupción, mas los que piensan en las cosas del Espíritu cosecharán vida eterna. Y eso también lo dice Gálatas en el capítulo 6 y versículos 7 al 8 que ya mencioné. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que vale la pena hacer la voluntad de Dios, sujetarnos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios nos va a llevar al cumplimiento pleno de sus planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros, a vivir esa vida abundante, esa vida en bienestar, esa vida en plenitud, que es realmente vivir las características de la vida eterna aquí el día de hoy en la tierra. No tenemos que esperar el futuro para vivir las características de la vida eterna. Las podemos vivir desde hoy acá en la tierra, en la medida en la cual nosotros renovemos nuestro entendimiento y vivamos en la voluntad de Dios. Por eso dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, hacer la voluntad de Dios. Y lo que sigue dice: y es hermosa la heredad que me ha tocado.
Y se relaciona con lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, es el equivalente a cambiar mi manera de pensar, de la forma de pensar del mundo a la forma de pensar de Dios que está manifestada en su palabra. Y entonces dice, es hermosa la heredad que me ha tocado como consecuencia de ello. Y en Romanos 12:2 dice que como consecuencia de renovar nuestro entendimiento vamos a experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios, mire, la palabra de Dios nos enseña en una de las epístolas que en Él estamos completos. Y si la palabra de Dios dice que en Él estamos completos, significa que en el Señor lo tenemos disponible todo para usted y para mí. No necesitamos nada fuera de Él. Por eso necesitamos que Él sea nuestro todo. Si usted no quiere, no lo haga, pero entonces tampoco tendría por qué quejarse de la vida que lleva, porque el Señor no es un cheque en blanco, no nos da un cheque en blanco para que hagamos lo que se nos dé la gana y Dios tenga que cumplir todo lo que ha dicho que va a cumplir en nuestras vidas. Él sujeta el cumplimiento de sus promesas a nuestra obediencia. Él nos da, en Él estamos completos, pero eso significa que necesitamos mantenernos en Él. La palabra de Dios dice que estamos en Cristo, pero estar en Cristo significa que necesitamos mantenernos en Él. ¿Y cómo nos mantenemos en Él? Obedeciendo, caminando en la obediencia a la palabra de Dios. Hoy hay una división, o se ha hecho una división en el cuerpo de Cristo, que es una división total y completamente ficticia, una división entre los mandamientos y las promesas, de tal manera que a todo el mundo le atraen las promesas, pero no le gustan los mandamientos. Sin embargo, en la mente de Dios y en el propósito de Dios nada ha cambiado y Él tiene las bendiciones amarradas a la obediencia. Lo dice en Deuteronomio 28, versículos 1 y 2. Si obedecemos la palabra, vendrán sobre nosotros todas estas bendiciones y nos alcanzarán. Y es lo mismo que dice Jesús en otras palabras en Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te serán añadidas. No las tendríamos que estar buscando, no tendríamos que estar clamando por las promesas de Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida si estamos obedeciendo la palabra. Porque si estamos obedeciendo la palabra, esas bendiciones nos vendrán y nos alcanzarán. Entonces debemos tener claro que la obediencia, que la fe implica tanto la obediencia como las promesas. Y que la obediencia es la llave que abre las promesas. Y alguien puede decir, pero entonces la obediencia es por obras y las bendiciones son por obras. De ninguna manera. ¿Por qué razón? Porque la obediencia también es una gracia de Dios para usted y para mí. Antes de conocer a Cristo, usted y yo no éramos obedientes, no podíamos obedecer la palabra, de hecho ni siquiera la conocíamos. Cuando venimos al Señor Jesucristo, Él cambia nuestra naturaleza, nos da una nueva naturaleza como la de Él, nos está dando la capacidad de la obediencia para poder vivir en las bendiciones del Señor. Hay quienes solo quieren creer las bendiciones, pero no quieren creer en la obediencia, y ahí están perdidos. Tarde o temprano a lo que se van a enfrentar es a una tremenda frustración, porque en lugar de ver el cumplimiento de las promesas van a ver lo contrario. ¿Por qué? Porque el que siembra para la carne, de la carne cosecha corrupción. El que sigue sus propios caminos y no los caminos de Dios, el final de su camino es muerte. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado y no dejar de considerar que la palabra de Dios es un todo, mandamientos y promesas, y que están íntimamente ligados. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y las bendiciones son por gracia, por medio de la obediencia. Así que necesitamos caminar en la obediencia del Señor, y eso es lo que significa las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad la heredad que me ha tocado. La heredad que me ha tocado es Dios mismo. En Él estamos completos. Todo lo de Él es nuestro.
Y esto nos recuerda lo que le dice el padre al hermano mayor del hijo pródigo, cuando el hermano mayor le está alegando que le dio ciertos regalos al hijo pródigo y a él no. Y le dice: hijo, todo lo mío es tuyo. De la misma manera, el Señor nuestro Padre nos dice: hijo, todo lo mío es tuyo, está a tu alcance. Lo único que necesitas hacer es caminar en la obediencia y vendrán sobre ti todas esas bendiciones y se manifestarán todas esas bendiciones que son tuyas. Y eso es hermosísimo. En Él estamos completos, en Él no necesitamos absolutamente nada ni a nadie. Y esto nos lleva a algo. Cuando no necesitamos a nadie, podemos amar con libertad, porque si necesitamos a alguien, lo vamos a amar por necesidad, por conveniencia, y ese no es verdadero amor. Pero cuando estamos completos en el Señor, podemos amar a los demás sin esperar nada a cambio. No es un amor porque, sino es un amor aunque. Es el verdadero amor. Solo cuando estamos completos en el Señor, podemos amar verdaderamente al prójimo sin esperar nada a cambio. En el versículo 7, siguiendo avanzando en el tema, en el versículo 7 dice la palabra: bendeciré a Jehová que me aconseja. Y esto es también una expresión de algo tremendo que Dios obra a nuestro favor. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 11 que el Espíritu del Señor es espíritu de entendimiento, espíritu de conocimiento, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de ciencia, espíritu de temor de Jehová y obviamente el Espíritu de Dios, y eso significa un espíritu de poder, un espíritu de verdad y un espíritu de santidad. Tenemos en el Espíritu Santo, ojo, tenemos ciencia, entendimiento, consejo, inteligencia, conocimiento, y eso es el Espíritu Santo está dispuesto a dárnoslo para todas las situaciones de nuestra vida. Por ello, nuestra actitud debería ser consultarle al Espíritu Santo todas las decisiones que tengamos que tomar, y eso no nos debería llevar mucho tiempo. Si desarrollamos una relación con el Espíritu Santo, las respuestas del Espíritu Santo van a venir a nuestras vidas de una manera muy rápida, si es que verdaderamente necesitamos tomar una decisión rápidamente. Si el Espíritu Santo toma su tiempo y yo también tomo mi tiempo, quiere decir que no tengo que tomar una decisión, que el Espíritu Santo sabe que no tengo que tomar una decisión urgente, que no tengo que tomar una decisión inmediata o una decisión precipitada. Entonces, ¿cómo no me va a ir bien en la vida si tengo al Espíritu Santo de mi lado y le consulto todas mis decisiones? El Espíritu Santo me va a llevar a lo mejor en todas las cosas, a sembrar para el Espíritu, y voy a cosechar del Espíritu vida eterna, voy a cosechar del Espíritu bendición. Tenemos al Espíritu Santo, todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo como un regalo de la gracia de nuestro Padre a cada uno de nosotros, y lo tenemos morando en nosotros, no nos deja ni nos desampara, pero muy pocas veces le consultamos las decisiones de nuestra vida y después nos preguntamos por qué nos va mal. Cuando lo que necesitaríamos es, si lo tenemos ahí, es para que lo consultemos. De hecho, él anhela que nos comuniquemos con Él, aunque sea preguntándole la dirección de las cosas que necesitamos hacer. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4 versículo 5 que el Espíritu del Señor nos anhela celosamente. A Él no le va a molestar que le esté preguntando desde qué me voy a poner en la mañana, o qué voy a desayunar, o qué ruta voy a tomar, como las decisiones mucho más importantes del trabajo, del ministerio, de lo que sea donde yo me mueva. El Espíritu Santo está ahí disponible para usted y para mí, cualquiera que sea la decisión, desde la más simple a la más compleja. Él está ahí disponible para que usted y yo le consultemos, y deberíamos aprovechar al Espíritu Santo para tomar decisiones sabias y que nos vaya bien en la vida. Luego dice
Aún en las noches me enseña mi conciencia. Y esto me recuerda algo. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 119, 59, que examinemos nuestros caminos y volvamos nuestros pies a sus testimonios. Esto, aplicando el de aún en las noches me enseña mi conciencia, sería una buena práctica que usted y yo cada noche examináramos nuestro caminar durante el día para saber en dónde nos equivocamos, en dónde pudimos haber pecado o en dónde hicimos a Dios de lado, y en ese mismo instante nos arrepintamos para que se cumpla para que veamos la manifestación de lo que dice Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 al 23, que nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Entonces, hacer ese examen de nuestros caminos durante el día nos va a permitir entrar en y obviamente confesar nuestros pecados y arrepentirnos delante del Señor y pedirle perdón. Eso va a hacer que en nuestro día, desde el principio de nuestro siguiente día, podamos experimentar esas maravillas de la misericordia de Dios nueva cada mañana para con nosotros. Luego, en el versículo 8, dice la palabra: a Jehová he puesto delante de mí siempre, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y a Jehová he puesto siempre delante de mí es lo que le decía de consultar todas las cosas con el Espíritu Santo, consultarle todas nuestras decisiones y ponerlas y alinearlas a lo que dice su palabra y a la dirección del Espíritu Santo. Y entonces dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Tendremos firmeza, tendremos gozo, tendremos confianza, tendremos seguridad y obviamente tendremos bendición en todo lo que hagamos. Y eso es a lo que se refiere el versículo 9 que está a continuación, y dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Si nosotros seguimos la dirección del Señor, siempre vamos a tener en nuestro corazón gozo y también vamos a tener reposo y confianza, porque el Señor no nos va a dirigir a nada malo y por lo tanto no vamos a cosechar nada malo, sino al contrario, el Señor nos va a dirigir a lo bueno y vamos a cosechar todo lo bueno de Él. Y luego dice en el versículo 10: porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y esto nos habla de la redención total y de la vida eterna futura que nos espera en el Señor. De hecho, Colosenses capítulo 1 versículo 27 también nos afirma esto: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Usted y yo estamos en Cristo, y si Cristo resucitó y Cristo vive en la gloria por la eternidad, usted y yo viviremos con Él por la eternidad. No tenemos por qué tener ningún temor si permanecemos en Él. Usted y yo estamos absolutamente seguros. Además, la palabra de Dios dice en el en Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14 que fuimos sellados por el Espíritu Santo, que es las arras de la promesa hasta la redención total. Eso quiere decir que si usted y yo permanecemos en Él, y vamos a permanecer en Él porque el Espíritu Santo nos va a hacer permanecer en Él, vamos a tener vida eterna, vamos a tener nuestra redención total y vamos a vivir con Cristo por la eternidad. Lo único que está acá en veremos es en el lugar o la posición que vamos a tener en la eternidad, porque no todos vamos al mismo lugar. Todos vamos a la misma eternidad, pero no vamos a estar en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, Jesús mismo nos enseña que en la casa del Padre muchas moradas hay. Eso significa que no
la esposa, otra es la morada de los hijos, otra es la morada de los invitados, otra la de los siervos, otra la de los simpatizantes y otra la de los creyentes, porque de acuerdo a cómo nosotros vivamos nuestra vida como creyentes, de esa misma manera vamos a tener en el Señor recompensas, galardones, coronas y tesoros que van a determinar nuestro lugar en la eternidad. Entonces, nuestra eternidad está segura, pero de lo que se trata en esta vida es de hacer precisamente esos galardones, esas coronas, esas recompensas y los tesoros en el cielo para alcanzar un mejor lugar en la eternidad. Y usted y yo quisiéramos alcanzar el mejor lugar posible en la eternidad, pero eso va a depender de que usted y yo vivamos en la voluntad de Dios cada día de una mayor manera. Recordemos que el Señor viene por una iglesia limpia, santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga, para casarse con ella. Es la novia. Entonces, si usted y yo queremos ser la novia, necesitamos caminar en la voluntad de Dios cada día de una manera más plena, más completa, para poder llegar a ser esa novia gloriosa, limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Y además necesitamos tener comunión con el Señor, porque el Señor obviamente no se va a casar con una novia que no conoce, que no le conoce, una novia que le es indiferente, una novia que no está apasionada por Él. Y en la comunión con el Señor es en donde nosotros alcanzamos esa pasión por Él, porque ahí le vamos a conocer mucho más y nos vamos a enamorar mucho más de Él. Cuando tenemos intimidad con Él, lo conocemos mucho más, y mientras más lo conocemos, más nos enamoramos, más nos apasionamos por Él. Y finalmente tenemos en el versículo número 12, dice la palabra que si hacemos todo esto, es decir, vivir bajo la voluntad de Dios, creciendo cada día en la obediencia a la voluntad de Dios, deleitándonos en Él, poniéndolo a Él en primer lugar, confiando completamente en Él, teniendo el señorío de Cristo en nuestras vidas y siendo guiados por el Espíritu Santo, entonces Él me mostrará las sendas de la vida, y en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Cuando dice la palabra me mostrarán las sendas de la vida, esto nos recuerda el Salmo 23, versículo número 2, que dice: en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás, confortarás mi alma, me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Entonces, cuando estamos caminando cada día más en la voluntad de Dios, tendremos esos lugares de delicados pastos donde descansaremos, esas aguas de reposo, donde nos pastoreará, nos cuidará, nos alimentará, y además tendremos confort en nuestra alma y nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, y como resultado de ello, en su presencia tendremos plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y recordemos lo que la palabra de Dios nos enseña también en el libro de Nehemías, que su gozo es nuestra fortaleza. Es vivir tener el gozo del Señor en nuestros corazones implica seguridad, protección, confianza, firmeza y plenitud de bendición. El gozo no es sonrisas, aunque también lo implica. No es felicidad, aunque también lo implica. La felicidad depende de situaciones externas, mientras que el gozo depende de nuestra relación con el Señor, de tener la plena certeza y seguridad de que somos sus hijos, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él vela por cada uno de los asuntos que nos competen a nuestras vidas, porque somos sus hijos en los cuales Él tiene complacencia, y Él no quita su vista de nosotros y está todo el tiempo cuidándonos, dirigiéndonos, formándonos, etcétera, todo lo que hace un padre perfecto. Así que
el ser hijos de Dios es verdaderamente un gozo, no como aquellos que dicen que el ser creyente es andar de desierto en desierto, o vivir con enfermedades, o vivir con escasez, limitación, pobreza, etcétera. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios de ser un hijo de Dios. Esos son pensamientos de hombre, pero no son los pensamientos de la palabra de Dios. Ahora, usted y yo hemos estado hablando de la importancia y la necesidad para poder experimentar ese gozo y esas delicias de vivir en el Señor, necesitamos hacer su voluntad cada día más. Y quiero terminar leyendo lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 14. Dice la palabra: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Este pasaje de Colosenses 1, del 9 al 14, refleja exactamente lo que hemos venido compartiendo acerca del Salmo 16, y ambos pasajes nos hablan de la necesidad, número uno, en primer lugar, de reconocer el señorío de Cristo en nuestros corazones, y número dos, de cada día tener una mayor consagración o dedicación al Señor a través de hacer cada día más su voluntad. De tal manera que yo le quiero invitar el día de hoy, si usted no le ha entregado todavía su vida al Señor Jesucristo, no se ha rendido al señorío de Él, que lo podamos hacer en este momento con una oración que salga de su corazón, donde usted con su corazón le habla al Señor y le dice en sus propias palabras: Señor, yo reconozco que he pecado, que soy pecador, que no merezco tu salvación, pero también reconozco que tú me enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mis pecados para que yo fuera adoptado hijo tuyo y tuviera perdón de pecados y vida eterna. Señor, en el nombre de Jesús, yo reconozco con mi corazón que Jesús es el Señor de mi vida y que Él es también mi Señor y Salvador por el resto de mis días. Y luego también quisiera hacer otra oración por los que ya hemos reconocido el señorío de Cristo en nuestras vidas, para que haya en nosotros un mayor compromiso, un crecimiento en nuestro compromiso para con el Señor y para hacer su voluntad, de tal manera que podamos experimentar la plenitud de su gozo y la plenitud de sus delicias siempre. Y le voy a pedir que ahí me acompañe también orando desde su corazón y pidiéndole al Señor o dándole al Señor esa mayor consagración. Y yo voy a hacer una oración y usted la puede hacer de la forma como lo sienta en su corazón, pero es una renovación de nuestra entrega a Él y una renovación o una manifestación de nuestro querer hacer cada día más su voluntad, obedecerle, caminar y caminar en Él. Padre bendito, en esta hora venimos delante de ti dándote gracias, Señor, porque tú has provisto para cada uno de tus hijos plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre, Señor. Padre, cada uno de nosotros anhelamos, Señor, vivir en esa plenitud que tú has determinado como tu propósito para nosotros, Señor. Y Padre, en esta hora venimos delante de ti pidiéndote, Señor,
que tú pongas en nuestro corazón el querer como el hacer, de caminar cada día más, Señor, en tu voluntad, de crecer cada día en la obediencia a tu palabra, de buscar cada día la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, reconocemos que somos necesitados de ti y que por nosotros mismos no podemos alcanzar, Señor, esa plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre, que te necesitamos, Señor. Yo te necesito, Padre, mi familia te necesita, mi iglesia te necesita, Señor, mi país te necesita, Padre. Y, Señor, clamamos para que esa necesidad que nosotros estamos experimentando en este momento, Señor, sea manifestada a partir de hoy mismo, Señor, en hambre y sed de ti, en hambre y sed de obedecer tu palabra, en hambre y sed de conocer tu voluntad en cada situación de nuestras vidas, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, venimos delante de ti a renovar, Señor, nuestra consagración a ti como nuestro Señor y Salvador, y a darte gracias por tanta misericordia, tanta gracia, tanto amor, favor, bondad, magnanimidad, Señor, para con cada uno de nosotros, Padre. Y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú nos ayudes por tu Espíritu Santo a ser cada día más santos como tú eres santo, Señor, y como nos lo enseña tu palabra en 1 Pedro capítulo 1, versículos del 13 al 16. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de la enseñanza, mas no de la transmisión. Quisiera recordarle que si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, la pueda compartir con sus contactos en las redes sociales para bendición de ellos también. Y le recuerdo que tenemos transmisión el próximo viernes a las 8 de la noche para seguir edificándonos mutuamente en la palabra de Dios, escudriñándola. Y le quiero recordar también que tenemos 2 recursos a su disposición para edificar su fe. Uno es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, donde usted encontrará alrededor de unos 2.300 o 2.500 estudios sobre diversos temas de la vida cristiana para su edificación. Aparte de ello, también tenemos el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde usted podrá encontrar alrededor de unas 400 enseñanzas en video para que también las pueda escuchar y edificar su fe. Todas son de acceso totalmente gratuito, y si usted así lo desea puede suscribirse a nuestro canal de YouTube marcando suscribirse cuando aparezca en su pantalla al entrar al canal. Vamos a terminar nuestra transmisión orando por cada uno de nosotros y por los nuestros, y le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que nos has dado de reunirnos, Señor, por este medio para escudriñar tu palabra, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que esta palabra quede sellada en nuestros corazones y produzca fruto, y fruto en abundancia, para la gloria de tu nombre y para bendición de cada uno de nosotros, Padre. También, Señor, levantamos delante de ti a cada uno de nosotros y los nuestros, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno, Señor, sane, restaure, liberte, Señor, a cada uno, Padre. Y también, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos guíe, Señor, provea nuestras necesidades, Señor, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y que nos confirme, perfeccione y establezca en ti cada día, Padre. Igualmente, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo obre sobre aquellos de los nuestros que todavía no te conocen, atrayéndolos con lazos de amor hacia ti, Señor. Y si hay alguno que anda en el camino del hijo pródigo, que lo vuelva en sí, para que regrese a tu casa, Señor. Y de la misma manera, Padre, si alguno se ha enfriado en su amor por ti o se ha debilitado en su fe, que tu Espíritu Santo avive el fuego de esos dones en sus corazones, Señor, y ellos sean afirmados, perfeccionados y establecidos nuevamente en ti, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús.
Amén y amén. Muchísimas gracias, mis amados hermanos, por habernos sintonizado, por haberse conectado. Que el Señor les bendiga. Es una bendición poder compartir con ustedes cada vez que tenemos una transmisión. Los invitamos para el próximo viernes a las 8 de la noche. Y mientras tanto, oramos que el Señor les bendiga abundantemente a cada uno, y aparte de ello también les enviamos un abrazo. Bendiciones para cada uno.